Gracias. Pues como se dijo al principio, esta Navidad va a ser muy diferente y entonces, tal como se ha dicho, que después tendremos que tener cuidado y abrazarnos a distancia. Y ojalá que pronto toda esta pandemia sea simplemente cuestión de memoria. Realmente, si tenéis vuestras Biblias abiertas o vuestros iPhones o iPads, será interesante seguir porque al empezar la lectura nos impresiona el mismo primer versículo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Dios hace que el decreto de un imperio pagano sea el instrumento que Él lo utiliza para cumplir las promesas que Él había hecho más de 400 años antes. Es curioso cómo Dios muestra que Él está en control en cada momento, incluyendo un imperio pagano. La distancia entre Nazaret y Belén era unos 160 kilómetros. Entonces, imaginad lo que esto implicaba para Eva, para María y para José. Andando 4 kilómetros por hora, 8 horas al día, unos 5 días. Duro para María estando encinta y preocupante para José como responsable del bienestar de su esposa. Entonces, esto me hace hacer unas preguntas. ¿Por qué atrasó José tanto tiempo para hacer este viaje a Belén? Pues al llegar al cielo le preguntaré. Pero pensando, quizás él tenía la intención de instalarse en Belén, y que por lo tanto habrá tenido que vender en alguna forma el taller de carpintería que tenía en Nazaret, y quizás tardó mucho, Dios estando en control también, y que por lo tanto podría implicar que llegaría a Belén en un momento, digamos, inadecuado. Un momento, no decimos que Dios está en control. Llegar a Belén durante la fiesta de los tabernáculos, o sea, de cabañas, el nombre es Sukkot, durante el mes de septiembre, finales de septiembre, principios de octubre, cuando la ciudad de Belén estaría repleta de visitantes. ¿Qué implica todo eso? Lo que vimos la semana pasada en el viaje a Belén, en el patio de la iglesia, había un aspecto, o muchos aspectos tan correctos. ¿Podéis recordar que había una especie de cabaña encima? Pues efectivamente. Juan capítulo 1, versículo 14, apoya esta idea de que llegaron durante la fiesta de los tabernáculos, porque el Espíritu Santo guió a Juan a utilizar un verbo muy concreto. Versículo 14. Al decir que Cristo vino, no simplemente habitó entre nosotros, sino vino y tabernaculó entre nosotros. Pero entonces tenemos otra pregunta. Este mesón, la palabra en griego es katalumai. La traducción realmente es habitación de invitados. Esta sería la traducción correcta. Hay otra palabra que se utiliza en Lucas en relación con el buen samaritano, de mesón. Pero en este caso no se utiliza esto, más bien habitación de invitados. Es porque en la época de Jesús, aún hasta gente humilde tenía un espacio en su casa para invitados.
Ahora, lo que hacían es que muchas veces tenían las casas, aún de los gente humilde, tenía la casa una sola habitación en 2 niveles. Entonces ya podemos ver este proyectado como una habitación, solamente una habitación. Reconozco que los que estáis viéndonos en internet no veis mi puntería. Pero una sola habitación, aquí abajo había para los animales y aquí arriba para la zona de la familia para vivir. ¿Qué implicaba eso? Pues mira, con los animales aquí, calefacción central. Era lo que hacían, porque no tenían grandes palacios. Pero entonces lo que hacían es que en esta parte de aquí podían hacer un hueco en la parte donde estaba la parte superior, y allí tenía el espacio para hacer un hueco para que los animales podrían comer. Esta sería una casa sencilla, pobre. Pero vamos a ver otro tipo de casa que también tenía un patio en el centro y entonces distintas habitaciones alrededor. Seguramente esto es lo que ocurrió, lo que encontramos en Hechos capítulo 12, cuando Pedro, liberado de la cárcel, llega a la casa de María, llamaba a la puerta aquí abajo, y entonces los demás estaban dentro. Evidentemente era una casa grande. Pero entonces también aquí había sitio para huéspedes. Bien, teniendo esto presente, tenemos que recordar que Belén era la ciudad de los familiares de José y de María. Por lo tanto, tenemos que recordar que cuando ellos llegaron, no llegaron a un pueblo totalmente desconocido, sin ningún contacto, como forasteros. No, llegaron donde había muchos parientes allí. Por lo tanto, debe darnos cierto consuelo y alivio que después de todo lo que había pasado María y José, que llegaron y estaban en un sentido en familia y bien cuidados, especialmente cuando sabían que María estaba a punto de dar a luz. Por lo tanto, con la familia extendida alrededor para sostener la familia, tanto de José y María como el niño Jesús. Entonces ahora hago una pregunta tonta. ¿Cuántas navidades ha habido desde el nacimiento de Jesús en Belén? ¿Quién me puede decir? ¿Cuántas navidades ha habido? ¿Alguna sugerencia? Todos estáis pensando, ¿qué pregunta más tonta? Contesto. Solo ha habido una Navidad. El resto son aniversarios. Ahora, realmente no es tan tonta la pregunta, por una razón sencilla, porque los aniversarios son recuerdos de un evento único, como la muerte y resurrección de Cristo. Se hizo una vez para siempre, y esto entonces nos lleva a comparar tanto la encarnación y el nacimiento de Cristo con la redención de Cristo, porque ambos fueron hechos con el poder y la obra del Espíritu Santo. Encontramos Lucas capítulo 1, que en el seno de la Virgen María, la obra y gracia del Espíritu Santo, encontramos la encarnación. Y entonces al final de la vida de Jesús aquí en la tierra, entonces por medio de la obra del Espíritu Santo, también se ofreció a sí mismo. En Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice, Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo en sacrificio. Por lo tanto, uno como otro son milagros de la más alta magnitud, la encarnación y también la redención. Se entiende que el mensaje de la Navidad se compone de distintas cosas. Por ejemplo, la esperanza. Encontramos en Romanos capítulo 15. Paz.
y también de gran gozo. Y me gustaría centrarme en este concepto, gran gozo, como estuvimos meditando ayer, que los sabios, lo llamamos los magos, los sabios vieron de nuevo la estrella y dice que se regocijaron con muy grande gozo. Vamos a ver el contexto de la lectura que hemos tenido esta mañana. Gran sorpresa de parte de los pastores. Vemos en los versículos 8 y 9 que estaban allí guardando a sus ovejas y mientras velaban y guardaban las vigilias de la noche, versículo 8, sobre su rebaño, he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron mega temor, tal como estuvimos meditando ayer, tuvieron mega temor. Porque una gran sorpresa, no esperaban esto, no esperaban esta actuación de Dios en sus vidas. Que Dios podía actuar en otra manera, pero no en esta manera. Lo mismo ocurrió con Zacarías y Elizabeth, cuando ya siendo mayores, que vino la promesa del Señor, tendréis un hijo. Y entonces Zacarías, siendo ya viejo, anciano, empezó a ofrecer al ángel una serie de razones porque Dios no podía contestar su oración. Decía, yo soy anciano y mi esposa también. No esperaba que Dios obrara en esa forma. Dios constantemente está haciendo cosas inesperadas, ¿no? Dios es Dios de la variedad. Esto lo vemos en la creación en una forma total. Tanto tipo de pájaro, tantos tipos de peces, tantos tipos de personas. Y si analizamos nuestra historia de la salvación, de cómo el Señor ha obrado en nuestras vidas, de nuestra conversión, también son historias diferentes. Dios de la variedad. Entonces los pastores tuvieron una gran sorpresa, pero también, como estuvimos mirando ayer, tuvieron gran terror. Dice el versículo 9, y aquí que se presentó este ángel del Señor, y tuvieron gran temor, mega temor. Debemos tener temor de Dios. Uno podría decir, pues es lógico, estaban recibiendo un mensaje del cielo y podían tener gran temor. Pero un momento, cada vez que abrimos este libro, ¿no estamos recibiendo un mensaje del cielo? ¿No debemos tener también gran temor? O por lo menos ir diciendo, Señor, yo quiero ir meditando en tu palabra con mucha reverencia. Quiero ir escuchando tu voz y quiero obedecerte porque mi vida depende de ello. Y luego tenemos un gran contraste. Versículo 9, gran temor, mega temor. Y versículo 10, noticias de mega gozo. Y por lo tanto, además de gran sorpresa, gran temor, también gran tranquilidad de parte de los pastores. Pero ¿cómo podía ser? ¿Cómo podían tener estos pastores gran tranquilidad con un rey sanguinario en el trono que un poco más tarde demostró su brutalidad? ¿Cómo podían tener tranquilidad así? Con la ocupación romana que dominaba a los judíos con tanto terror. ¿Cómo podían tener tanta tranquilidad? ¿Cómo podían entrar en el gozo de que los ángeles estaban hablando de ello? Pues el mensaje es claro. No temáis a pesar de las circunstancias. ¿Puedo decir lo mismo a vosotros esta mañana? No temáis a pesar de las circunstancias. Quizás distintos miembros de nuestras familias van a tener COVID. No temáis. No temáis. En una forma u otra, Dios está en control. No temáis.
¿cómo? ¿Cómo en medio de circunstancias de que son imprevisibles? En un sentido, no sé si tú eres mi enemigo, si tú me vas a contagiar. ¿Cómo podemos estar tranquilos? Me hace recordar de Isaías 26, versículo 3. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que en ti confían, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Otra traducción en cuyos pensamientos en ti perseveran. Así podemos tener gozo, así podemos tener tranquilidad, al ir concentrando nuestros pensamientos en Él, no en las circunstancias. Estamos viviendo las circunstancias juntamente con el Señor, Él está a nuestro lado, pero vamos a concentrar nuestros pensamientos en Él y así poder tener tranquilidad, ir experimentando el gozo. ¿Gozo? Vamos a ir pensando en eso. Tú guardarás, como dice en la traducción normal, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confíad en el Eterno perpetuamente, dice el siguiente versículo, porque en el Eterno Señor está la fortaleza de los siglos. Si no has aprendido este versículo de memoria, por favor, apúntala. Isaías 26, versículo 3, sería un versículo bueno para entrar en este año nuevo. Por lo tanto, el mensaje de Navidad era de mega gozo para algunas personas, para los pastores. ¿Y el motivo de esta alegría? Pues simplemente al final ha llegado la largamente esperado Mesías. Ha llegado. Realmente en Génesis capítulo 3, antes de que el Señor pronunciara el castigo en cuanto a la rebelión de Adán y Eva, el Señor ya prometió que vendría un Salvador. Y entonces a lo largo de los siglos, poco a poco, el Señor estaba manifestando más y más información de cómo llegaría. Y entonces en Miqueas capítulo 5 y el versículo 2 habla en una forma precisa: nacerá en Belén. Ha llegado. ¿Me vais a permitir hacer otra pregunta? Una pregunta tonta otra vez. ¿Cuál era la profesión de estos pastores? Eduardo, si son pastores, su profesión es ser pastor. Pero al llegar al cielo les voy a preguntar, por una razón. Es un hecho que todos los rabinos, todos los enseñadores, tenían una profesión manual, además de ser profesores. Por ejemplo, Pablo era hacedor de tiendas. Y había dos profesiones que muchos rabinos escogían para poder tener largas horas, para poder meditar en las Escrituras. ¿Cuáles eran las dos profesiones? Uno, pescador. Segundo, pastor. Por lo tanto, puede ser que estos pastores en los campos de Belén, que estaba a un kilómetro de la ciudad de Jerusalén, quizás eran realmente rabinos, y aquellas ovejas que estaban guardando fueron en realidad las ovejas para los sacrificios. Bien, ¿qué nos dice el versículo 17? Nos dice: al verlo, los pastores, al ver al niño Jesús, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Y qué es lo que se les había dicho acerca del niño? Pues lo hemos leído en capítulo 2, versículo 10. No temas, porque he aquí os doy nuevas de mega gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Y por lo tanto los pastores podían compartir esta noticia ¿a quién? Pues tal como estuvimos mirando ayer,
el ángel no les dio el GPS para que pudieran encontrar al niño. No había ninguna estrella para indicar el lugar, porque esto ocurrió unos meses o un año o dos más tarde con los sabios de Babilonia. Entonces, ¿cómo podían encontrar al niño recién nacido? Pues ir preguntando, llamando a las distintas puertas en Belén. ¿Ha nacido un niño esta noche? No, aquí no. Pues nos van al siguiente. ¿Ha nacido un niño esta noche? No, ¿y por qué? Pues porque, entonces explicaban lo que los ángeles habían dicho. Y entonces al llegar a donde estaba María y José, entonces pudieron darles a conocer todo lo que los ángeles habían dicho. Por lo tanto, el mensaje de Navidad era de mega gozo para algunos. En este caso, no solamente para los pastores, sino también para José y María. Le llamará su nombre Jesús, dijo el ángel a José, porque salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Qué mega gozo! Mega gozo también para ellos. El significado de la Navidad, para ellos y también para nosotros, para los primeros discípulos. Imagina lo que decía Juan el Bautista, hablando de Cristo, señalándole a él, decía, mi gozo está cumplido. O sea, Juan el Bautista al testificar de Cristo, igual que nosotros también, nosotros podemos ir diciendo, mi gozo está cumplido al ir explicando el Evangelio a otras personas. Encontramos que al final de la vida física de Cristo en la tierra, también hubo gran gozo. Dice que las mujeres al salir del sepulcro, después de saber de que Jesús había resucitado, dice, con temor y gran gozo corrieron a dar las nuevas. Al principio de la vida física de Jesús en la tierra y también al final. Nosotros también podemos participar en este gran gozo al compartir con otros la noticia de su venida, el motivo de su venida y también de su muerte y resurrección. Por lo tanto, el mensaje de Navidad era de mega gozo para algunos, para los discípulos, y gran gozo para nosotros. Vamos a ver. La Navidad es otra demostración, y cuando estamos celebrándolo, cuando otra vez tenemos el aniversario, la Navidad es otra demostración de que Dios siempre cumple todas sus promesas. Tal como decíamos ayer. Dios siempre cumple todas sus promesas. Y cada año, entre otras cosas, cuando llega el 25 de diciembre, estamos recordando eso. Dios cumple sus promesas. ¿Qué promesas? Por ejemplo, el perdón total para el pecado confesado y abandonado. Dios dice, perdonado totalmente. Un nuevo empezar. El cielo, también otra promesa. La presencia del buen pastor al lado nuestro para ir guiándonos en cada momento, la garantía de su dirección. Promesa. Y también la capacidad que nos da para vivir según sus mandatos. Promesas de que el Señor nos da. Nunca podemos decir, esto no puedo hacer. Porque el Espíritu Santo nos puede dar toda la fuerza que necesitamos para obedecerle. Y a pesar de todas nuestras dudas, Dios se acerca, no se aleja. Ojalá que podamos ir viviendo de tal forma que podamos oír en aquel último día. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Como otra traducción lo pone, ven y celebra conmigo, ven para compartir mi gozo. Por lo tanto, el mensaje de Navidad es de mega gozo para algunos. Para ti es. Pero antes de concluir,
no significaba mega gozo para todos. Por ejemplo, para el rey Herodes, para él significaba un rival. Tenemos que eliminarlo. Y para los sumos sacerdotes, significaba el fin de un estilo de vida. El mensaje de Navidad es de mega gozo para algunos. Para ti, para tus vecinos. Concluimos. 2 conclusiones. Por lo tanto, salid. Salid hoy, salid mañana para compartir la noticia del significado de la Navidad. Navidad para mí es decirle a Dios que sí y disfrutar de Él para toda la eternidad. Dios es más glorificado cuando yo estoy gozando más en Él. ¿Quieres honrar a Dios? ¿Quieres glorificarle? Entonces, estar contento en Él y disfrutando de Él. Salmo 87, versículo 7 dice, todas mis fuentes están en ti. Y podemos aplicarlo del cristiano en cuanto a Dios. Todas mis fuentes están en ti. Todo lo que me da nuevo vigor. Todo lo que va renovando mi alegría. Todas mis fuentes están en ti. Disfruta del Señor y todo lo que Él es y lo que Él ha hecho por ti. Estate tranquilo. El Señor está en control. Aún moviendo un imperio pagano para mandar, todo el mundo tiene que empadronarse, cumpliendo la profecía de Miqueas 5:2. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu gran interés en cumplir tu palabra. Gracias por tu gran interés en la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque al ir considerando todo lo que tú eres y todo lo que tú has hecho, nuestro gozo puede ir aumentando día tras día. Padre, gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que has hecho en la eternidad pasada, al tomar la decisión de que la segunda persona de la eterna Trinidad vendría para unirse a la raza humana y dar su vida para rescatarnos. Es más allá de lo que podemos entender, pero queremos decir gracias. Y queremos decir, Señor, queremos vivir por ti, queremos honrarte. Ayúdanos entonces, Señor, durante el día de hoy y durante toda esta semana y todo este año nuevo, a ir teniendo todas nuestras fuentes de gozo y alegría en ti. Gracias. En el nombre de Cristo lo decimos. Amén. Que el Señor los bendiga.